Supra Vortex. En pleno corazón de Telemark, Noruega, se alza el más hermoso hotel de Noruega, el Hotel Dalen, un imponente edificio estilo dragón vikingo que parece salido de un cuento de hadas. El Hotel Dalen fue construido en 1894 y ha hospedado a reyes, aristócratas y viajeros de todo el mundo. Pero bajo la belleza arquitectónica y los jardines perfectos del Hotel Dalen, se esconde un misterio que ha helado la sangre de generaciones enteras: el caso de la dama inglesa. Y aunque su historia comienza con una simple visita turística, termina en tragedia y con ecos que aún resuenan en la oscuridad de la noche. Te cuento primero la historia conocida. Era a finales de la década de 1890 cuando una joven inglesa registrada bajo el nombre de Miss Greenfield llegó al hotel. Nadie sabía mucho de ella. Miss Greenfield, o la señorita Greenfield, viajaba sola, con pocas pertenencias, y siempre mantenía una distancia calculada con el resto de los huéspedes. Los empleados la describían como elegante, reservada y algo melancólica. Ella daba pasos silenciosos, casi como si quisiera que su presencia pasara inadvertida, pero al mismo tiempo había en ella un aura difícil de ignorar, una especie de magnetismo inquietante que llamaba la atención de quienes se cruzaban con su mirada. Cada vez que Miss Greenfield hablaba, ella lo hacía con una voz baja y controlada, como si temiera que las paredes pudieran escuchar sus pensamientos. A menudo veían a Miss Greenfield en el jardín del hotel, contemplando el lago Bandag, con una intensidad casi hipnótica. Ella no socializaba más de lo necesario, y sus respuestas siempre eran cortas, como si cada palabra le costara un esfuerzo deliberado. Aquella mujer escondía un secreto tan perturbador que, de saberse, no solo habría provocado un escándalo social, y sin embargo el destino ya había empezado a tejer las hebras que unirían para siempre su nombre con el de la habitación número 17. En la tercera noche de la estadía de Miss Greenfield en el hotel, un extraño silencio cubrió el cuarto 17, donde ella se hospedaba. Los empleados notaron que ella no salió a desayunar y que rechazó el servicio de limpieza. Más tarde se supo que esa noche Miss Greenfield había dado a luz, sola, sin pedir ayuda, sin informar a nadie. No se conoce el motivo de su silencio, pero el resultado fue devastador. El día siguiente, el bebé apareció muerto. El hallazgo fue tan impactante que el rumor se extendió por todo el pequeño pueblo. Horas después del descubrimiento, Miss Greenfield abandonó rápidamente el hotel como si estuviese huyendo de un crimen. Pero las autoridades noruegas la localizaron poco después y la arrestaron bajo la acusación de infanticidio. La prensa de la época se hizo eco del caso, describiéndolo como un escándalo internacional que ensuciaba la imagen idílica del turismo noruego. En prisión, a la espera de juicio, la joven se sumió en un estado de desesperación que la llevó a tomar una decisión final. Antes de enfrentar el tribunal, Miss Greenfield se quitó la vida. La noticia causó conmoción y alimentó una pregunta que nunca se respondió del todo. ¿Fue ella realmente culpable o víctima de un accidente trágico? Con su muerte, el caso cerró judicialmente, pero en el Hotel Dalen apenas estaba comenzando otra historia que ya no podía escribirse en los periódicos, sino que quedaría atrapada en el mundo de lo aparentemente inexplicable hasta el día de hoy. Con el paso de los años, huéspedes y empleados comenzaron a reportar lo mismo. Durante la noche, en especial en las horas más silenciosas, se escuchaba el llanto desconsolado de un bebé proveniente del cuarto 17. No era un sollozo suave ni intermitente, sino un llanto agudo, desgarrador, que atravesaba paredes y penetraba directamente en la mente de quien lo oía. Algunos aseguraban que, al principio, el sonido parecía lejano, como viniendo de algún lugar del pasillo, pero poco a poco se acercaba hasta sentirse justo detrás de la puerta de la habitación. Y cuando alguien reunía el valor suficiente para entrar, el silencio caía de golpe, como si jamás hubiera ocurrido. Sin embargo, en esos momentos, más de una persona afirmó haber percibido un leve olor a flores marchitas y humedad.
el tipo de aroma que parece arrastrar siglos de tristeza. Algunos testigos incluso narraron haber visto la silueta borrosa de una mujer sentada en el borde de la cama, inclinada hacia adelante, como si vigilara una cuna invisible. Era el alma atormentada de Miss Greenfield, buscando a su hijo, o algo mucho más antiguo y oscuro que se servía de su tragedia para manifestarse. Con el tiempo, el hotel decidió adoptar una extraña costumbre que para muchos roza lo macabro. Cada noche, sin importar si el establecimiento está lleno o vacío, se prepara una mesa con cena para una huésped invisible. Mantel impecable, cubiertos de plata y una copa de vino perfectamente servida, esperan en silencio a la llamada dama inglesa. El personal más veterano asegura que cuando este ritual se interrumpe, la atmósfera del lugar cambia drásticamente. Las luces parpadean sin explicación, se oyen pasos apresurados en los pasillos vacíos y las puertas se cierran con una fuerza sobrehumana. Lo más inquietante es que el llanto del bebé no solo regresa, sino que se intensifica hasta el punto de escucharse en varias habitaciones a la vez. Quienes han presenciado estas noches sin homenaje cuentan que es imposible dormir, pues la sensación de ser observado se vuelve sofocante. Este gesto, mitad homenaje y mitad acto de apaciguamiento, parece ser la única manera en que el Hotel Dahlen ha encontrado para mantener en paz a su huésped más famosa y más inquietante. En junio del 2024, la periodista Marte Clausen pasó una noche en el Hotel Dahlen para investigar la leyenda de la dama inglesa. Armándose con una grabadora y linterna, ella narró que en el silencio de la madrugada experimentó algo escalofriante. Sintió una presencia femenina detrás de ella que susurró con voz ronca y lejana. Fue ella quien mató a su bebé con una almohada, justo antes de que el llanto de un bebé rompiera el aire denso del pasillo. En ese instante, la atmósfera se tornó opresiva y tras un repentino arranque de vacío, el caos desapareció, dejándole solo palpables dudas y la piel de gallina. Su colega, Elizabeth Gulbrandsen, respalda el relato con su presencia en escena y notas visuales. Hoy, más de un siglo después, el caso de Miss Greenfield sigue siendo uno de los enigmas paranormales más conocidos de Noruega. El Hotel Dahlen continúa recibiendo visitantes que vienen no solo por su belleza, sino también por la posibilidad morbosa de encontrarse cara a cara con la dama inglesa. Algunos buscan una simple historia que contar, otros una experiencia genuina con lo desconocido. Esa es la historia conocida del Hotel Dahlen y la dama inglesa. Pero, ¿qué ocurre realmente en el cuarto 17? La respuesta es que espíritus con mucho ego disminuyen la velocidad de sus vórtices de energía por debajo de la velocidad de la luz para adquirir temporalmente la propiedad masa e incidir directamente sobre los objetos del universo físico, generando así fenómenos paranormales, que no dejan de ser simplemente eso, fenómenos que distraen a los seres humanos, incrementando el miedo y causando la creación de mitos y leyendas urbanas, distrayendo así al ser humano de lo verdaderamente importante, el altruismo. Si quieres saber más sobre qué es el vórtice de energía, te invito a ver este video sobre el caso de la Ouija y el incubo que atacó a una mujer en su cama. ¿Y tú, serías capaz de dormir una noche en el cuarto 17? Dale like, cuéntanos abajo si has tenido una experiencia paranormal. Comparte este video y suscríbete, gracias.